Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iban a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Y se puso Abraham en camino, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, por virtud del pobre que tiene para someter en sí todas las cosas. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Era Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí.
haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Iniciamos con la lectura del libro del Génesis. Encontramos allí cómo el texto, el autor dice que Dios sacó a Abraham. Sacar. Lo sacó de su tierra. Lo sacó de sus estabilidades, de sus seguridades, posiblemente su zona de confort. Dios, que desde tiempo atrás mandó a Abraham que saliera de su tierra natal, lo saca ahora de donde se encuentra para que se centre en el contenido de la alianza que va a establecer con él. Fíjense que se dan dos partes en el diálogo de compromiso y una cláusula o una disposición central en que compromete a uno y a otro dentro de los comprometidos. Dios se adelanta a presentar una promesa en firme. La descendencia de Abraham será inabarcable por lo numerosa, expansiva y duradera. Dice el texto que aquel día el Señor concertó alianza con Abraham. Y después termina el texto diciendo: Abraham se puso en camino. Cuando Dios nos saca de esa zona de confort, de esas falsas seguridades, cocina su palabra en nosotros, nos forma y luego nos envía. Y es así como nos ponemos en camino. San Pablo aclara en la carta a los Gálatas que la descendencia de Abraham es Cristo. Y si se es de Cristo, se es descendencia de Abraham, herederos de la promesa. También escuchamos en la segunda lectura hoy al apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses. San Pablo reclama, y esto nos cae también hoy a nosotros, como muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, y solo aspiran a cosas terrenas, dice el apóstol. Pareciera que el apóstol hablara en nuestros tiempos, en donde hoy desafortunadamente vivimos el mundo de la apariencia, de las exterioridades. Y es así como se denuncia de este mundo superfluo. Podríamos decir también que hoy vivimos de imagen, redes sociales, saludos, unos like, unos me gusta, unos compartir, pero sin sentido, sin esencia. Por tanto, acudiendo al Señor Jesucristo, dice San Pablo, Él transformará nuestros cuerpos humildes, nuestras mentes, nuestros corazones, si así queremos también nosotros, con libertad, entregarnos a Él. Con el salmista decíamos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Él es la defensa de mi vida, y por eso acudimos a Él, pidiendo que nos escuche, que no nos esconda su rostro, y que tengamos la esperanza de gozar de la dicha de Él. Es que esa unión con Dios nos hace libres, nos hace dichosos. Por tanto, la inseparable unión con Dios se ha manifestado en la naturaleza humana de 3 elegidos, 3 apóstoles que el Señor Jesús escogió: Pedro, Santiago y Juan. En el clima de oración
porque el Señor va a la montaña, pero no va a ver un paisaje, va a ver y a sentarse con sus discípulos a orar. En el contexto de este texto hallamos precisamente eso. Los escogió a ellos tres para enseñarles cómo orar y entrar en la profundidad del misterio de Dios. Y es así como sucede la transfiguración. En la transfiguración se dejó entrever a sus discípulos una cierta exteriorización del designio salvífico de la Trinidad en beneficio de todos nosotros. Su palabra, esa palabra de Dios, ha de constituir alimento permanente. Tanto así que se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. ¿Y qué significa esto? Que si el mensaje proviene de Dios y Jesús mismo hace suyo el encargo divino, entonces la palabra tiene que ver con el camino de la cruz, que está abierto a la glorificación de todos los que se abren a la salvación. En adelante, con Cristo, somos invitados a transitar por un camino ¿de qué? De transformación. Asumir la cruz, pasar por la cruz, implica dejarnos purgar por Él. Y de esta manera transformar la realidad. Transfigurar, transformar. A eso estamos llamados hoy en la sociedad, los cristianos. No es simplemente leer Biblia, o no solamente rezar, o no solamente es ir a misa. Es también asumir un compromiso de la gloria de Dios para llegar a todos los rincones de nuestra sociedad. Y de esta manera nosotros transformar y alcanzar la plenitud. Se nos invita entonces a vivir transformando la propia vida y ajustándola con su meta por la acción del Espíritu de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, ruega por nosotros.